Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 18 de Dialéctica Podcast. 18 semanas continuas llevando un episodio nuevo hasta tus plataformas favoritas. Estamos muy contentos y muy alegres y agradecidos por cada uno del recibimiento que le has dado a este y otros episodios. Queremos recomendarte el episodio pasado. Si tú no lo has escuchado aún y piensas escuchar este episodio, ponle pausa a y regresa al anterior. Si es que no lo has escuchado, la verdad es que es un episodio que nos llena bastante de alegría porque lo que se habló durante esa hora y unos minutos extras fue de gran bendición. Entonces creemos que será de gran alivio para muchas personas que están en busca acerca de su propósito de vida. Pero bueno, si tú ya lo escuchaste, entonces ya es como tener tu pase directo a este episodio número 18. También no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas, suscribirte, comentar, compartir y todo eso que nos ayuda bastante para poder llegar a más y más personas. Así es que quédate con nosotros, siéntete bienvenido al episodio número 18 de Dialéctica Podcast. Bienvenidos. Muy bien amigos, pues estamos de regreso en el episodio número 18 de Dialéctica Podcast. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de milagros. La verdad es que este tema nos apasiona bastante, pero para entrar directos voy a saludar a cada una de las personas que están en la mesa. Amigo Cris Carrión, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Pues bien contento de estar aquí una vez más. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los que se han suscrito en YouTube, gracias por apoyar este proyecto y esperamos que siga siendo de ayuda y de bendición para cada uno. Buenísimo. Amigo Artur Delgado, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí con ustedes una vez más a la mesa, emocionado de este tema. Muy emocionado. Amigo Luis Serna, ¿cómo estás? También muy bien, contento, emocionado para darle a este tema y pidiendo a Dios que nos guíe porque es un tema pues es controversial, pero que necesitamos de la sabiduría de Dios. Así es, que la presencia de Dios esté con nosotros y con cada uno de los que están escuchando este episodio. Muy bien, ¿tenemos alguna definición acerca de lo que es un milagro? ¿De qué manera podríamos definir? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de milagros? Milagro va conectado con algo sobrenatural, algo que está por encima de lo natural. La palabra milagro en específico viene de una palabra en latín que es mirari, que significa admirarse, contemplar con admiración o asombro. Entonces es un hecho que nos causa asombro, es un hecho que está por encima de lo natural y que despierta nuestra admiración, que es digno de observarse, podría ser algo así. Buenísimo. Si pudieran describir un milagro, su milagro favorito en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿cuál sería el tuyo, amigo Artur Delgado? Bueno, hay muchos, pero diré uno. Creo que es uno, o es el más grande de todos, es que Cristo Jesús haya venido en forma humana al planeta y haya muerto y resucitado a favor nuestro. Buenísimo. Sí. Pues ya nos robaste el chido, hermano. Sí, creo que ya no hay mayor milagro. Sí. Se acaba el podcast. Se acaba. Amigo Luis Serna, ¿el tuyo cuál sería? Últimamente traigo muy fresco porque lo he estado leyendo y meditando un poquito en ese pasaje, lo que pasó en Jericó, en la ciudad de Jericó. Muros caer a través de la música, a través de la alabanza. Eso me llama mucho la atención, el milagro de es conquistar. por ello que en vespertino o en Austria vemos mucho esa canción. Sí, los muros caerán. Y con ello. No es. Hay muchas de Jericó. Bueno, me gusta eso. Saludos a Miel San Marcos. Saludos, amigo. Que nos escucha. Miel San Marcos. Don Miel San Marcos. Don Miel San Marcos. Señor. Amigo Cris Carrión, ¿cuál es tu milagro favorito en la palabra de Dios? Híjole, hay muchos. Bueno, Artur ya nos ganó el chido, ¿no? El bueno. Pero un milagro que me gusta mucho, que incluso he compartido varias veces acerca de él, es el milagro que hace Jesús con los panes y los peces. Cómo los multiplica. La Biblia dice que habían 5,000 personas, hombres.
pero faltan los niños, las mujeres, los ancianos. Sí. Entonces me asombra mucho ver cómo Dios proveyó para todos. ¿Esa multiplicación de los peces podría ser una representación del maná del Antiguo Testamento o estoy muy mal? Puede ser algo, yo creo que va más enfocado a que Jesús iba a proveer la vida, el pan de vida, la salvación, Sí. a través de él al ser partido, porque al principio él parte el pan y después lo da. Ok. Entonces yo voy a morir para que ustedes puedan tener vida y puedan tener vida en la Como una especie de algo simbólico, ¿no? Sí. Buenísimo. Un poco de metáfora. Muy Sí. bien, no, sí estoy muy mal. Tengo que Una metáfora con un milagro. estudiar Interesante. más los contextos. Perdón. Vas bien, amigo, Mi, vas bien. mi milagro favorito es, así como que el que más me asombra, es cuando el mar se abre en dos para que Increíble. todo el pueblo de Israel cruzara. Y a mí, literal, yo creo que estar ahí ha de haber sido muy asombroso. O sea, ver Claro. literal como el mar se partía en dos y no sé a qué altura pudieron haber llegado las columnas de agua que se levantaron, pero es increíble cómo hasta el último hombre que pasó del pueblo de Israel, entonces el mar se volvió a cerrar, pero Sí. es mi milagro favorito. Sí. Y cuando vemos ese tipo de historias, platicamos un poquito al inicio, ¿verdad? Ahí surge una pregunta que creo que todos los que decidimos seguir a Cristo, en algún momento viene esa pregunta a nuestro corazón y causa un poquito de ruido, ¿no? Es por qué veo las historias bíblicas o veo lo que sucede en la Biblia y lo comparo con mi realidad y a veces parece no parecerse mucho, es decir, estas manifestaciones, estos milagros de Dios que están en la Biblia y luego yo veo la realidad en la que vivo, mi vida espiritual, y la veo como muy tibia o muy fría comparado, hablando específicamente de milagros y manifestaciones, lo veo muy diferente a lo que sucede en la Biblia. ¿No se han hecho esta pregunta o no les Sí. causa un poquito como de ponerse a preguntar? O muy lejano, hermano. O sea, muy difícil. Fíjate que algo que yo usualmente utilizo cuando vienen esos pensamientos a mi mente es la cuestión de la soberanía. O sea, yo creo firmemente que a través de mi vida el Señor se puede manifestar para hacer el milagro que a Él le plazca, pero a veces me escudo, no sé si esa sea la palabra correcta, detrás de la soberanía y de decir, si Dios no hace algo como a mí me gustaría que lo hiciera es porque Él es soberano y quizá no sirve para el propósito que Él está llevando a cabo. No sé si a ustedes se respondan esta pregunta de alguna manera diferente. ¿Qué nos lleva a esto? Algo que me da confianza es saber que el mismo Dios que estuvo con los apóstoles, con los discípulos, obrando en ellos de una manera increíble, ¿verdad? E incluso eran cosas que no se habían visto en esos tiempos, era algo nuevo. Me acuerdo también de Noé cuando Dios le dice, haz un arca. Era algo nuevo porque iba a llover en la tierra. La gente no creía, pero Noé, sí, Dios lo llevó lo trabajó en su corazón para creerlo y formó el arca, pero algo nuevo que iba a llover. Era algo nuevo lo que los apóstoles estaban viviendo en la tierra. Era algo que eran acompañados por el Espíritu Santo, obrando milagros a su alrededor. Pero algo que me da tanta confianza es saber que Dios que estaba con ellos está hoy con nosotros. Así es. Y vemos milagros diferentes, no los mismos, ¿verdad? A veces nos enfocamos en los mismos milagros, pero Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida. Creo que no han cesado, más bien han cambiado, ¿no? Va Así cambiando. O sea, Jesús ya no ha vuelto, Dios ya no ha abierto el mar. Era algo que en el momento se necesitaba, pero hoy está abriendo, no sé, Sí. la posibilidad de que gente que adora a dioses en la India pueda convertirse. Y es un milagro, ¿no? Claro. Entonces es el mismo Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los propósitos y nos va a ayudar a entender bastante este concepto. ¿Alguna otra causa, amigo, que se te venga a la mente? ¿O cómo consuelas tu consuelas? corazón? Sí. ¿Cómo consuelas tu corazón cuando surge esta pregunta de por qué los milagros de la Biblia o la realidad de la Biblia la comparo con mi realidad y a veces no parece como ser la misma? ¿Hay algo que te consuele al pensar esto? ¿Lo has pensado alguna vez? Ok, sí, pues una más que podemos agregar creo que es el tema de la dureza del corazón. Ok. Jesús habló acerca de la dureza de nuestro corazón. El Nuevo Testamento habla mucho acerca de esto y creo que a veces no experimentamos milagros, ¿verdad? Que están en nuestro día a día solo porque nuestro corazón está duro.
Entonces, ahorita me gustaría poder o que comentáramos un poquito más acerca de ello, pero es uno de los motivos o razones que quizá veo. Cuando hablamos de dureza del corazón, no puedo dejar de pensar en que significa ceguera espiritual, podría ser dureza de corazón, Sí, claro. podría compararse con ceguera espiritual. Incredulidad. Incredulidad. Sí. Entonces, podría ser eso, pues es importante. Sí. No sé si sea culpabilidad, lo que viene a mi mente o a mi corazón, y he escuchado que otras personas lo viven, es el creer que no hay el nivel ni la cantidad de unción suficiente en ellos para hacer que un milagro obre de acuerdo a las necesidades que tienen. Pero hay que recordar que, en primer lugar, que la unción es un regalo de Dios. En segundo lugar, una persona que tiene la unción de Dios es alguien que entiende la Biblia, que entiende la palabra de Dios y que entiende también la soberanía de Dios. Y es una parte que nunca podemos dejar a un lado. O sea, la unción no es únicamente para provocar milagros o provocar lo sobrenatural, sino la unción también es para enseñar, para instruir en justicia, para ejercitar a la madurez a otros creyentes y aún a no creyentes. Entonces, esa persona que vive la unción de Dios entiende también la soberanía de Dios. Sí. Porque dentro del contexto cristiano hay muchas personas que sienten la necesidad de que ciertas personas oren por ellas cuando necesitan algo, porque a lo mejor esta persona se ha dado a conocer porque es una mujer o un hombre lleno del Espíritu Santo, y que si yo voy con él, hay más probabilidad de que se me cumpla lo que estoy pidiendo, lo que estoy necesitando. Es porque la persona ha mostrado frutos, ¿no? Y entonces que hay una confianza en el saber que el Espíritu Santo está con él. La unción es eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo llena nuestras vidas y nos gobierna, ¿no? En el Antiguo Testamento me encanta ver cómo Dios hace, por ejemplo, construir el tabernáculo, es construido de madera, pero después es revestido con oro, ¿no? Es revestido con oro. Entonces, el ser humano, que es la madera frágil, que necesita estar revestido de la presencia de Dios para entonces poder obrar, ¿no? Y esa es la unción. Solamente que mucha gente pues muestra los frutos. Y mucha gente se justifica, ¿no? Al decir, necesito ir con esa persona porque el Dios va a obrar un milagro a través de él, pero también lo puede obrar a través de tu vida si estás enfocado, tienes una dependencia del Espíritu Santo. ¿No? Es que a veces justificamos nuestra falta de relación con el Espíritu Santo. Claro. Wow. Y creo que también unción tiene que ver con un asunto de autoridad. Y creo que lo que Chris menciona es muy importante. A veces, mira, si vas con una persona que tú crees que tiene unción, ¿verdad? O sea, está bien, o si crees porque es tu autoridad espiritual, está bien. Pero si solo vas porque crees que tiene mayor unción, eso creo que no lo podemos, no está bien que nos dirijamos únicamente por eso, solo porque parece como que tiene mayor unción. Sí. Si lo haces por orden de autoridad y porque vives y entiendes, y sé que hay personas que nos escuchan que entienden bien el sentido de sujeción espiritual, está bien, pero no significa que una persona viva mayor unción que otra persona. Cualquier persona que tenga una relación con Dios o que sea un seguidor de Cristo Jesús está capacitado para poder mover, enternecer el corazón de Dios y que haya una manifestación terrenal. ¿Qué opinas? Cuando el profeta Isaías anuncia el mensaje del ungido del Cristo que vendrá y sanará y traerá libertad, en la profecía más inmediata está hablando de la persona de Jesús. Pero creo que ese mensaje de Isaías para el ungido está hablando también de la vida que vivirán las personas que sigan a Cristo. O sea, porque si Jesús está conmigo y está en mí, yo también estoy capacitado, ungido, ¿verdad? Lleno del Espíritu para hacer la obra de Cristo en la tierra. Entonces, Isaías está hablando de Cristo, del ungido, de Jesús, la persona de Jesús, pero también nos podemos identificar con la manera en que habla Isaías de estas personas. Somos nosotros también, que estamos para liberar, para libertad. Entonces, no creo que la unción sea como el camino para los milagros. Okay. O sea, la unción no es entre más unción, más milagros. Si no hago milagros, no tengo unción. La unción es mucho más amplia. Eso de que dice Arthur menciona de autoridad está súper chido, ¿no? Porque también es para enseñar. La unción me ayuda a llevar una vida santa delante de Dios. O sea, la unción es como también personal, no es únicamente para los demás, sino me ayuda a mantenerme fiel delante de Dios.
Buenísimo. Sí, y es que a veces vemos la unción como un poder, ¿no? Como una maquinita sí, a la sí, que sí. le echamos una moneda y necesito este milagro, hazlo. Pero la unción que es guiada por el Espíritu Santo está activa día a día en nuestra vida, ¿no? Y sigue Sí. obrando milagros en nuestro corazón, Sí. en nuestras familias. Pero a veces nos desanimamos o nos frustramos porque no vemos el milagro que tal vez por algún capricho queremos ver. Sí. Pero el Espíritu Santo sigue Ahora, obrando. no podemos negar, hablemos un poquito acerca de esto, de las personas que tienen dones y talentos muy específicos otorgados por Dios para hacer diferentes obras. Por ejemplo, las personas que tienen un don de sanidad, que es un don mencionado en la Biblia que Dios ha dado a diversas personas para que esa persona lo pueda ejercer y cumpla el propósito. Hablemos un poco acerca del propósito, que es glorificar y atraer a otros a Dios. Aunque no sé qué piensen de esto, pero yo creo que el don no está por encima de la soberanía de Dios. Bueno, soberanía es que Dios está en control de absolutamente todo y que sus decisiones son completamente sabias. Ok. Exacto. O sea, y entonces Él reparte dones a los hombres según su sabiduría. Entonces, cuando nosotros operamos en dones, ¿verdad? En los regalos, porque la palabra don significa regalo, ¿verdad? Cuando operamos en esos dones, ¿verdad? Es que estamos, número uno, glorificando a Dios y número uno, participando de la sabiduría de Dios. Entonces, creo que es muy puntual lo que dices, que no está por encima, ¿verdad? Al contrario, uno agradece. Sí. Y es sencillamente que uno trae propósito a tu vida, traes propósito o cumples el propósito de Dios, ¿verdad? Para tu generación, para tu iglesia, para tu vida, para tu familia, en el lugar donde tú hagas ministerio, donde tú estés, ¿verdad? El hecho de manifestar estos dones, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros creo que todos estamos de acuerdo, nuestro pastor está muy guiado al don de enseñanza o al don de maestro. Sí. O sea, es un regalo que Dios le dio el enseñar, o sea, Sí. de tener un sistema muy especial para enseñar, ¿verdad? Pero así como, y es muy claro, y él lo que hace es que vive su vida y su propósito de acuerdo a ese don, Sí. aunque no significa que no ore por enfermos, ni que no pueda llegar a tener algo, un don de ciencia o Sí. algunos asuntos sobrenaturales. Simplemente está operando en lo que Dios le ha dado, Sí. ¿verdad? Y lo imparte. Hablando de soberanía, hemos entendido que soberanía, hemos malentendido la soberanía de Dios y hemos creído que la soberanía de Dios es cuando Dios dice sí a las cosas. Pero la soberanía de Dios es que Dios decide hacerlo o no hacerlo. Eso es soberanía. Buenísimo. O sea, soberanía Sí. no solamente es cuando Él decide sí. Soberanía es que Él puede decidir hacer o no hacerlo. Eso es soberanía. Sí. Sí, claro. Y es que, ¿saben qué? Creo que como personas que somos seguidores de Cristo, a veces estamos en una línea tan delgada en la cual podemos rayar o permitir que los milagros rayen en la hechicería. Sí. O sea, esta línea tan delgada, imagínate una persona que tiene a un familiar enfermo y que alguien le dice, no, es que tienes que ir con este pastor porque este pastor ha sanado a 1,000 personas, a no sé tantas personas, y la solución es que tú vayas con él para que este pastor ore por tu hijo, por tu hija, por tu esposo y sane. Y entonces a veces malentendemos el hecho de que somos únicamente un canal. Sí. Imagínate qué decepción tan grande que a lo mejor una persona viaje de una ciudad a otra para encontrarse con ese pastor y que al llegar a este lugar el pastor ore y la persona no sea sanada. Wow. La soberanía de Dios Sí. está por encima del don. No, y que Dios está trabajando en la vida de esa persona. Claro. Porque Dios prefiere tuertos en el cielo que enteros en el infierno. Claro. Entonces, si Dios decide no hacer nada en la sanidad de una persona, está más interesada en su alma y no significa que Sí. tenga una vida terrenal complicada respecto a una enfermedad. A Dios le interesa más su alma que su sanidad Sí. física. Claro. Ahora, esto que dices es una metáfora, ¿verdad? Sí, claro. O sea, hablando de cualquier tipo de enfermedad que no es sanada, de problema que no es solucionado, de matrimonio que no es restaurado, Claro. de Sí. persona que no es libre de cierto problema. Porque entendemos que en la eternidad vamos a disfrutar de cuerpos Ah, ok, sanos sí. y completos. Claro. Y que no puedes permitir en tu vida
el desánimo, si esas cosas que estás pidiendo, esas puertas abiertas no se abren como tú querías, no permitas el desánimo porque te vendrá la tentación. Claro. Por eso decimos, la soberanía de Dios está por encima. O sea, podremos decir, la sabiduría de Dios está por encima de todo. Sí, y creo hay un sincretismo cultural como cultura Buenísimo. mexicana, en el que años atrás las personas necesitaban conectarse con algo espiritual, iban con una persona, ya sea un chamán, un brujo. Es algo cultural que está en México, ¿verdad? Vienen los españoles a traer el evangelio y se mezcla, ocasiona un sincretismo en el que también como cultura, al mezclarse estas dos cosas, buscamos ciertas personas que son la autoridad espiritual en la que sabemos que podemos decir, ¿sabes qué? Él es el único que puede hacerlo porque él está conectado con algo divino, cuando el mensaje de Jesús era todos podemos ser parte de esto. Fíjate que está bien chido eso que dices y a lo mejor, bueno, no me salgo un poquito, pero estaba leyendo sobre he leído muy pocos libros sobre guerra espiritual. Porque como que el primero que leí es como que dije, está medio mafufo. Yo también un día me encontré un libro. Y la verdad no. Pero que estoy leyendo, que se editó como en los 90s, no es un libro muy nuevo, sobre guerra espiritual, me parece muy sabio y realmente Jay Highford es el que hace el prólogo. Entonces desde ahí ya como que dije, para que este vato haya hecho el prólogo, una buena base. Pero entonces confías más en la unción de alguien. No. Pero fíjate que hace la sabiduría. Hace un recuento y él te dice, estudia el contexto de tu ciudad para que puedas saber por qué orar y cómo ganar tu ciudad para Cristo. Y este pastor que nos enseña a hacer guerra espiritual en la ciudad dice, piensa en México. En México las familias del pasado eran mamá indígena y padre español. El padre ausente y la madre muy apegada a los hijos. Y a eso le atribuyes que el diablo viene a aprovecharse de esa cultura y entonces vemos a mexicanos idólatras de una virgen indígena y muy apegadas a una maternidad media extraña, ¿verdad? Y como que el Día de la Madre y estas cosas. Y el punto es que el diablo es imitador. El diablo conoce nuestra situación, conoce... Entonces, si el diablo te puede distraer de Cristo concediéndote un milagro, lo va a hacer. Aunque a veces no lo percibamos así, ¿verdad? Sí. Pero el diablo es imitador por naturaleza y va a imitar las cosas de Dios. Buenísimo, sí. Y podemos entonces con esto, hermano, hablar un poco acerca de el verdadero propósito de un milagro. ¿Cuál es el verdadero propósito de un milagro, Artur? Bueno, la Biblia dice que Jesús vino y anunció el reino de Dios. Él dijo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es como decir, yo he llegado a ustedes, yo Jesús he llegado a ustedes. Y él eso era algo que predicaba, ¿sí? Él enseñaba el reino y practicaba milagros. Y las señales, ¿verdad? O de estos milagros, ¿verdad? Estas señales sobrenaturales, ¿verdad? En primer lugar daban gloria a Dios. O sea, la gente decía, eso es verdaderamente, Él es Jesús, ¿verdad? Y daban gloria a Dios, ¿verdad? Es en primer lugar, pero también es para que otras personas puedan ser atraídas a Cristo. Claro. ¿sí? Bajo cimientos correctos del reino de Dios. Buenísimo. Ahorita que mencionas eso, ¿qué les parece esta pregunta? ¿Mi enfermedad puede glorificar a Dios? Claro. ¿Será por ese motivo que Dios no responde a mi sanidad? Ay, hermano, sí. O sea, Sí, claro. Sí, claro. O sea, Jesús en la cruz. O sea, la manera más horrible en la que él había sido lastimado. Y preguntamos, ¿no? Ahí estaba glorificando a Dios. Estaba cumpliendo con el propósito. voy a contar un testimonio muy rápido y voy a pedir autorización para que esto salga. Pero hay una niña en nuestra congregación que no ve. O sea, ella no ve desde que nació, como que el problema de la vista se fue acrecentando cada vez más. Y la familia recientemente llegó a nuestra iglesia. Y fue un proceso de sanidad, de transformación bien cañón. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de verlo de cerca. Y recientemente, hace como 2 meses o 3, nos llegó un audio de esta niña, donde la niña estaba a la mesa con varios familiares y estaba diciendo así, o sea, parecía que el Espíritu Santo literal la había tomado en esos instantes y ella empezó a hablar acerca de que
aún con esa condición que ella estaba viviendo, iba a ser una oportunidad para que más personas como ella pudieran conocer del amor de Dios. Y no quiero parafrasear o no quiero dar una información incorrecta, pero la niña incluso se refería a que ella iba a hablar a personas, hablaba de conferencias, hablaba de multitudes, donde las personas iban a escuchar cómo Dios se glorificó aún en medio de su debilidad. Y esto trajo un despertar muy cañón a sus papás, y pudo haber una aceptación de la soberanía de Dios al llegar al punto de decir, aún en medio de esto que parece tangiblemente malo, el Señor lo va a usar para glorificarse. Así es. Y era lo que decías, hermano. Sí. Así, tengo un amigo que es ciego por muchos años. Y él dice así, lo expresa así, dice, Dios ha usado mi ceguera para llegar a las vidas de otras personas para que puedan ver a Cristo Jesús. Wow. Y hay personas, él ha ido a India, a África, a llevar el mensaje a aquellas personas que son ciegas y dice, es que sí, yo quisiera ser sanado, pero mi enfermedad está sanando corazones por medio del Espíritu Santo, ¿no? Está increíble, o sea, cómo Dios puede usar esto. Creo que eso derriba toda doctrina, todo entendimiento, todo intelecto. Porque ¿qué le dices a personas como esas? O sea, que están contentas, que viven en el gozo del Señor. Aún en medio de mi condición, el Señor se va a glorificar. El gozo es un milagro. El gozo de Cristo, el gozo de Cristo es un milagro. Sí. Porque es un gozo mucho más profundo, no es un gozo superficial, no es un gozo centrado en mí mismo, sino que es un gozo más profundo. El gozo de Cristo me da la libertad de desahogarme y de llorar y de sufrir aún sin perder el gozo. Porque el evangelio es contracultura, el evangelio va en contra de la cultura. Y la cultura humanista nos vende la idea de que venimos a este mundo para no sufrir. Compra esto y no sufrirás, compra esto y no padecerás más, ten un cuerpo tonificado sin menor esfuerzo. La idea que nos venden es, vienes a este mundo para no sufrir. Tu diseño es para ser feliz y todo eso. Y viene el evangelio de Cristo, la serie que se está predicando en las congregaciones de Ágape en este momento. Jesús es un hombre peligroso porque va en contra de la cultura. Y me gusta una frase del escritor G.K. Chesterton y dice, a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Wow. Y los milagros son inactuales. Porque los milagros parecen no encajar en una época moderna y en una época de incredulidad, en una época donde hay pura ciencia, donde hay pura realidad. Sí. Y el milagro parece ser del pasado, parece ser de ignorantes, parece ser de una época donde no había médicos y ciencias, pero este puñado de personas, de creyentes que nos animamos a ser inactuales, podemos transformar el rumbo de la historia. Sí, en el auge y en el punto más alto del COVID del año pasado, porque creo que vamos a la baja, empezaron a salir varios posts en redes sociales donde se mofaban de pastores reconocidos diciendo, ¿dónde están aquellos que proclamaban la sanidad? ¿Dónde están aquellos que proclaman los milagros? Pero sin duda alguna, yo no podría asegurar que los milagros tal y como los conocemos o los vemos en el Antiguo Testamento han cesado. O sea, no tenemos la capacidad de tener una cosmovisión completa para poder ver cada etnia, cada lugar en el mundo para poder testificar y decir que Dios no está actuando. Ahora, hay personas que buscan la manifestación de milagros para su propio beneficio. Claro. Cuando el verdadero propósito es glorificar y atraer a otras personas a Dios, lo platicábamos hace un rato. Y normalmente, no quiero decir que todos, pero muchas personas pueden dar testimonio de que han experimentado obras sobrenaturales de diferentes ídolos como la muerte, hechiceros, santos y todo esto. Y cuando llegan a Cristo Jesús nos preguntan, oye, ¿el diablo tiene la capacidad de realizar milagros? O actos sobrenaturales. Y quiero que abundemos un poquito en la diferencia entre un acto sobrenatural y un acto milagroso, porque también yo creo que el diablo no tiene el derecho de poderle atribuirle el hecho de ser un ser milagroso. O sea, no, puede hacer cosas sobrenaturales. Claro. Ahora, muchas veces estos actos y estas cosas que lleva a cabo tienen un alto costo. Sí, sí. O sea... sí, estoy recordando la vida de Simón, el mago, en Hechos capítulo 8, y él dice que hacía obras maravillosas y que asombraba a la gente. Pero después Felipe llega a llevar el evangelio allí a Samaria
y él se convierte. Y me surge una pregunta en esto. Si era suficiente el poder que se le había dado a causa de algo espiritual que era malo, lleno de maldad, ¿por qué habría la necesidad de buscar a Dios? Y dice que después estaban haciendo, que veían a Felipe y a todos los discípulos haciendo milagros, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esto, no? Y se daba cuenta de que Dios era superior, aunque sí, el enemigo tiene poder para obrar, ¿no? Pero a veces, y la gente está muy clavada con eso, porque llama la atención y cabe dentro de ponerle nivel a los milagros, ¿no? Si tengo este milagro, es mucho mejor que tal vez el fruto que se está ocasionando en mi vida. Y menospreciamos ciertos milagros, pero al final, milagro, el que sea, es un milagro que proviene de Dios. Motivación sería una de las claves. O sea, ¿qué me está motivando a buscar eso en mi vida, no? Y cuando el diablo conoce tu motivación, que quieres algo instantáneo, algo que no te cueste, algo que únicamente cumpla tu capricho, pues el diablo va a estar ahí dispuesto quizá a manifestarse de alguna forma como milagroso. Sí. Pero si tu motivación es encontrarte con Dios a través del milagro, eso es otra cosa. Hace poquito, en estos días platicaba con una persona que dice, pues yo le he pedido a Dios, ¿verdad? A ver, pues quiero sentir lo que dicen que han sentido otras personas, porque veo en internet manifestaciones de tu poder, ¿verdad? Y yo, pues, por más que digo, pues aquí estoy, no sucede nada, yo a esta persona lo llevaba a pensar un poquito en su motivación. ¿Quieres satisfacer tu carne con una obra sobrenatural? ¿O quieres encontrarte con Cristo? Buenísimo. ¿Quieres encontrarte con Cristo realmente? Examina la motivación de tu corazón. ¿Quieres no batallar en la lucha con tu convicción y desarrollar una convicción? Creo que Dios no te va a ahorrar ese esfuerzo. Dios no quiere ahorrarnos el esfuerzo de llevar una obra de voluntad, porque pues Dios quiere que le sigamos por amor a Él, no porque nos convenga algo de Él, no porque nos ha deslumbrado algo y que queremos verlo como una lámpara de los deseos, ¿no? Sí. Entonces hay que examinar nuestra motivación. O quiero hacer milagros para que digan que tengo unción, o que me reconozcan, o ser famoso en cierta forma. ¿Cuál es mi motivación? La Biblia dice que Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, lo íntimo. Sí. Y a veces nosotros no somos capaces de ver nuestro propio corazón. El rey David en el Salmo 19 decía, ¿cómo puedo darme cuenta de los pecados que me son ocultos? Hace una pregunta, porque aún nosotros no somos conscientes de nuestras propias motivaciones a veces. Y Dios utiliza situaciones para darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera motivación. Y quizás si estás tú orando por un milagro, por una manifestación de Dios y no sucede, sería bueno que le preguntaras como el rey David al Señor, ¿verdad? ¿Cuál es mi motivación de buscar este milagro? ¿Te estoy buscando a ti principalmente o estoy buscando otra cosa? Y nos vamos a encontrar con algunas verdades en ese transcurso. El milagro no sostiene. El que sostiene es el que hace el milagro, y en este caso es Dios. Recuerdo hace años, vivíamos en Zacatecas y estábamos en una reunión dominical. Una niña se cae de cabeza, se empieza a convulsionar, va perdiendo la respiración poco a poco, al grado de que ella muere, ¿no? Dentro de la iglesia. Estaba toda su familia que no creía, familia que estaba batallando con ciertas cosas, y por 20 minutos ella duró muerta. Al final mi papá dice, antes de que lleguen las ambulancias, vamos a orar. Papá pastoreando la iglesia. Mi papá pastoreando la iglesia, y toda la iglesia empieza a orar, ¿no? Y en 2 minutos ella se levanta, Dios hace un milagro, ¿verdad? Y el enfoque no era el milagro, era que la gente, la familia necesitaba verlo a Él. Y si algo había pedido de Dios, Dios estaba usando esta oportunidad para que pudieran encontrarse con Él. No lo aprovecharon, ¿no? Y ahorita la familia está por sin ningún lado, viviendo cosas difíciles, muy duras, pero el milagro no lo sostuvo, ¿no? Claro. El que quería era Dios, pero no lo aprovecharon. Sí. Y a veces entra esto, ¿no? Ahora, hablando de esto, me acuerdo del paralítico que iba al lago de Bethesda. Dice que bajaba un ángel y el primero que tocaba el agua era sanado. Entonces, imagínate, por mucho tiempo este ángel bajó y mucha gente fue sanada. Y un paralítico siempre estando ahí esperando el momento, y hasta que Jesús se le aparece y le dice, yo vengo a sanarte. Sí. Y él esperaba un milagro, pero el milagro más impresionante era ver a Jesús. Encontrarse con Jesús. Porque aseguro que hay personas que fueron sanadas
pero se quedaron con el milagro y vivieron sus vidas como siempre. Pero apuesto que este hombre dice que hubo cambios en su vida. Sí, ¿no? Dios y Jesús mismo habla mucho sobre la semilla y sobre el terreno para sembrar. Y habla de la semilla como la palabra, pero creo que también el milagro es como una semilla. A la semilla le falta proceso, a la semilla le falta paciencia, a la semilla le falta el agua para crecer. Entonces, el milagro puede detonar o puede animar a alguien a iniciar su proceso de la búsqueda de Dios. Pero el milagro no es exactamente el encuentro que te va a sostener. Aunque como iglesia necesitamos clamar a Dios por cosas que nos animen, porque creo que a veces la realidad nos abruma. Sí. Y lo sobrenatural se va quedando un poco lejos y la realidad nos va abrumando, el mundo, lo natural nos va consumiendo y nos hace de perder de vista lo sobrenatural en nuestras vidas. Y sería bueno como iglesia clamar a Dios y Señor, danos un destello de tu gloria para animarnos. No queremos el milagro, te queremos a ti, pero como iglesia necesitamos como ese, aquí estoy, sigo con ustedes, sigo actuando, sigo trabajando, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un equilibrio correcto. Sí. Equilibrio donde nuestras emociones, nuestro sentimiento y nuestra fe, sobre todo, esté siendo y esté bastante equilibrada, porque podemos caer en cualquiera de los dos lados, de cualquiera de los dos extremos y puede ser muy peligroso, como el depender nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe de los milagros, y la otra parte, olvidarnos de que tenemos a un Dios milagroso. Algo que no me gustaría dejar de lado es poder animar a las personas que quizá están experimentando o hay momentos en sus vidas en los cuales permiten que personas distintas a Dios o seres distintos a Dios vengan y hagan obras milagrosas sobre su vida. Llámese el mismo Satanás, la muerte, hechiceros, limpias y todo esto. La factura a pagar por cada una de las obras sobrenaturales que estos seres te entregan va a ser muy cara. Sí. Es extremadamente alta. Y sí, probablemente puedas jactarte y puedas reconocer que esta fe que has puesto en estos seres, en estas personas, es real y te han entregado cosas. Pero la realidad es que la factura y el costo, muchas veces hasta para salir de una relación que has entablado con algún ser diabólico o espiritual, es demasiado alta. Y conozco a personas que por más que quieren salir de ese ámbito, batallan bastante. Y la diferencia es que todos y cada uno de los milagros y de las obras y bondades que Dios nos entregan no tienen ningún costo. Es gratuito. No vamos a encontrar nunca a Dios demandando pagar algo por aquello que Él nos ha dado. Y más allá del dinero también entra la cuestión de las mandas. Sí. De hago sacrificios, me dejo crecer el pelo. Autoflagelación. Autoflagelación, ¿verdad? Esas cosas. Porque lo más sencillo es solamente creer y recibir, aparentemente. Sí. Pero nos cuesta mucho. Estamos muy condicionados a tratar de hacer una transacción con Dios, ¿verdad? De hacer una manda, hacer un sacrificio para que Dios me cumpla el milagro, ¿no? Entonces, pues sí, tener mucho cuidado de eso. Sí. Si pudiéramos ya para cerrar este episodio mencionar algunas actitudes correctas ante la solicitud, ante la petición a nuestro Dios del cumplimiento de un milagro, de una necesidad, ¿cuáles serían? ¿Qué se les viene a la mente? Bueno, en primer lugar, yo quiero mencionar dos cosas. Apela y busca la sabiduría de Dios. Y número dos, siempre tener un corazón lleno de gratitud. O sea, porque cuando vas con gratitud en tu corazón, o sea, cualquiera que sea la respuesta de parte de Dios, ya hay gratitud. Entonces, pero si vas con una actitud de Dios me tiene que dar, entonces ya vas perdiendo. Así que busca la sabiduría de Dios, pero también busca siempre ir con un corazón agradecido. Pues voy a repetir lo que dije hace un momento, como que lo dije fuera de tiempo, pero es básicamente el buscar a Dios por encima del milagro, buscar a Jesús por encima del milagro y examinar nuestra motivación. Y hace rato que dije de mi milagro favorito respecto a los muros de Jericó que cayeron a través de la música o la alabanza, pensaba en qué cruzaba por la mente del pueblo de Israel durante los 7 días que se la pasaron dando vueltas a los muros. Yo creo que estuvieron peleando con su incredulidad, estuvieron peleando con su impaciencia y estuvieron tratando de convencerse y diciendo, no, sí va a pasar, pero ¿cómo, verdad?
tratando de darle una explicación a lo que iba a suceder. Quizá decían, no, quizá las trompetas van a sonar tan recio que va a temblar. O sea, trataban de conectar con lo natural lo que iba a pasar. Y fueron 7 días, creo yo, como de lucha mental en el pueblo de Israel, hasta que en el 7º día sucedió el milagro, ¿no? Entonces, en el proceso vas a descubrir muchas cosas y al final que recibas tu milagro o la respuesta a tu oración, te vas a dar cuenta que aprendiste más en el proceso que en el mismo resultado. Yo lo que les quisiera decir es apreciemos los milagros que están ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? A veces nos enfocamos en un milagro en específico, ¿no? Quiero este milagro y por querer y al no suceder, no valoro los milagros que están sucediendo a mi alrededor, ¿no? Hace tiempo me pasó a mí. Estaba ahí, mi carro se descompuso, no jaló más, estaba frustrado, entonces yo estaba orando, ¿no? Dios, haz un milagro, ¿no? Que pueda tener un carro nuevo, ¿no? Que alguien pueda darme un carro nuevo, ¿no? Yo estaba ahí y de repente Dios me dice, ¿por qué no oras por tu carro? Y yo me acuerdo que dije, Señor, yo te estoy pidiendo un carro nuevo, no te estoy pidiendo que, o sea, ¿qué onda con este carro, no? Y me dice, hazlo, toca el cofre y ora para que yo pueda hacer un milagro. Oré por él, oré por mi carro, toqué el cofre. Suena extraño, yo lo sé. A una parte del motor que necesitaba arreglo, se arregló. Órale. Oré, se arregló. Hasta el día de hoy no he tenido que arreglar esa cosa. ¿Y por qué le dices así al carro? No, o sea, por la cosa... La pieza. No soy mecánico, entonces no sé qué parte era, pero se le caía el agua. Entonces, en cada semáforo tenía que echarle agua. Hasta que un día ya no avanzó más, se quedó ahí. Dije, Señor, dame un carro. Y Dios me dice, ora por él. Oro hasta el día de hoy. No se ha tirado el agua. Hasta el día de hoy funciona increíblemente bien, ¿no? Entonces, a veces apreciemos los milagros que Dios está... Tal vez Dios está... ¿Y por qué te quieres deshacer de él? No me quiero deshacer. Sí, pero apreciemos los milagros. Tal vez estamos diciendo, necesito este milagro, pero Dios el Espíritu Santo está obrando milagros en tu interior de perdón, de amor, de esperanza, de paz, tal vez. Ahora en este tiempo de COVID, un milagro es que Dios dé una paz que el mundo no da. Eso es un milagro de Dios. Entonces hay que aprovecharlos, hay que valorarlos, disfrutarlos y tener ese apego al Espíritu Santo para vivir en esa manera sobrenatural. Muy bien. Y bueno, una de las últimas cosas que a mí me gustaría, referente a actitudes correctas, la petición de un milagro, es que no dejes de apreciar el rostro de Dios, ¿verdad? A veces deseamos ver las manos de Dios obrar y desesperadamente generar un milagro y nos olvidamos de contemplar el rostro mediante la adoración a nuestro Dios. Entonces yo estoy seguro que si estás necesitado o necesitada de un milagro, de una obra sobrenatural en tu vida, la mejor manera de vivir el proceso al que se refería Luis es contemplando a Dios, contemplando su rostro, adorándole y que de tu boca puedan salir palabras de amor y de agrado hacia Cristo Jesús. Entonces, y también un último, ese es el último. No dejes de pedir. O sea, no ceses de pedir, si no es que a lo mejor Dios ya te dio la instrucción y decir, ok, mira, las cosas no son así, yo quiero hacerlo de otra manera, entonces deja de hacerlo. A menos de que Dios te lo haya dicho. Pero si no has recibido una instrucción precisa de parte de Dios al pedir y al clamar por un milagro, síguelo haciendo. Seguramente Dios tendrá una respuesta y Él responderá. Una realidad es que Él no se queda de brazos cruzados. Así es. O sea, aun cuando nosotros veamos que la respuesta no está, Él está obrando en nuestros corazones. También les animaría a que se den la oportunidad de creer. Sí. Alguien escribió una vez que ¿dónde hay más libertad? ¿En el decidir no creer o en el decidir creer? Entonces hay que darnos la libertad de creer, o sea, permítete creer y sorprenderte por parte de Dios. No hemos perdido esa capacidad de asombro y definitivamente necesitamos ser hijos de Dios dispuestos a dejarse sorprender por el Padre. Ser como niños, ¿cierto? Ser como niños con el No amor. perder la capacidad de asombro. Sí, buenísimo. Así es. Muy bien, Bien. ¿Ya? Pensé que ibas a decir algo, Venga. Muy bien, amigos, pues ahí está. Gracias por seguirnos y escucharnos a lo largo de este episodio número 18 de Dialéctica Podcast. Así es que te animamos a que compartas este y el episodio 17, por favor. Tienes que ir, escucharlo y compartirlo. Que Dios te bendiga. Bye. Chao. Bye.